Acapulco, noviembre. Un hombre de 81 años vive prácticamente encerrado en su propia casa, frente al mar que amó durante toda su vida. Sus hijos llevan semanas intentando comunicarse con él. Llaman, escriben, insisten. Y del otro lado, silencio. O peor todavía, una voz que no es la de su padre respondiendo por él, filtrando cada llamada, decidiendo quién puede hablarle y quién no. Ese hombre es Andrés García, uno de los galanes más grandes que ha dado el cine y la televisión mexicana. Y esos últimos meses de su vida, los que deberían haber sido de despedida y de paz, se convirtieron en uno de los conflictos familiares más amargos que ha presenciado el espectáculo en México. ¿Quién decidió realmente que Andrés García pasara sus últimos meses alejado de la gente que lo quería? ¿Fue su esposa la que lo aisló o fueron sus propios hijos los que con sus decisiones terminaron empujándolo lejos de ellos? Esa pregunta, que parece sencilla, esconde una respuesta mucho más incómoda de lo que cualquiera imaginaría. Hay una grabación, hecha por el propio Andrés García semanas antes de morir, donde el actor dice algo sobre sus hijos que cambia por completo la manera de entender todo este conflicto. Esa grabación está más adelante. Quédate. Andrés García Núñez nació el 24 de septiembre de 1941 en Bagüez, República Dominicana. Aunque construyó toda su carrera y toda su leyenda en México, el país que terminó adoptando como propio y que a su vez lo adoptó a él como uno de sus galanes más queridos. Llegó a Acapulco siendo apenas un adolescente, y ahí, en esa ciudad de playas y noches eternas, empezó a forjarse el personaje que después conquistaría la pantalla grande. Un hombre de presencia arrolladora, voz profunda y un carisma que combinaba peligro y ternura en la misma mirada. Acapulco no fue solamente el lugar donde Andrés García pasó su adolescencia. Se convirtió, con el paso de las décadas, en el centro absoluto de su identidad personal. Ahí construyó su casa, ahí crió cocodrilos como pasatiempo excéntrico que terminó siendo parte de su leyenda pública, ahí pescó, navegó y ahí finalmente decidió pasar sus últimos años de vida junto al mar que consideraba su verdadero hogar. Esa relación profunda con la ciudad convertiría, años después, cualquier conflicto sobre su bienestar en algo todavía más cargado de simbolismo, la posibilidad de que el hombre que más amaba ese lugar terminara sus días prácticamente aislado dentro de la misma casa que representaba, para él, la libertad absoluta. Su carrera despegó con fuerza en los años 70 y 80. Protagonizó decenas de películas de acción y melodrama. Se convirtió en uno de los símbolos sexuales más reconocidos de América Latina y trabajó en telenovelas que marcaron a generaciones enteras de televidentes, desde Pedro Navaja hasta El cuerpo del deseo, pasando por Prisionera y decenas de producciones más. Para millones de espectadores, Andrés García representaba algo muy específico: el hombre seguro de sí mismo, sin miedo a nada, capaz de enamorar con una sola frase y de resolver cualquier conflicto a puño limpio si hacía falta. Su fama trascendió las fronteras de México. Trabajó también en producciones estadounidenses y europeas, compartió créditos con actores reconocidos internacionalmente y llegó a protagonizar más de 60 películas a lo largo de su carrera. Fuera de la actuación, cultivó una imagen pública tan grande como su filmografía: empresario criador de cocodrilos en su propiedad de Acapulco, apasionado de la pesca y del mar y protagonista constante de titulares por sus romances, sus polémicas y su carácter frontal, casi provocador, frente a los micrófonos. Nunca fue un hombre que midiera sus palabras, y esa misma franqueza que lo hizo querido por generaciones enteras terminaría, décadas después, complicando todavía más el manejo público de su propia decadencia física. Pero ¿qué pasa cuando ese hombre invencible en la pantalla empieza, en la vida real, a perder el control sobre su propio cuerpo, su propia salud y hasta sobre su propia familia? Porque detrás del grande cine había una vida personal profundamente complicada. Andrés García se casó y se divorció en varias ocasiones. Tuvo hijos con distintas parejas, Andrés García Jr. y Leonardo García, fruto de su relación con Sandra Vale, y Andrea García, una hija con la que mantuvo durante años.
una relación tan pública como conflictiva. En 97, después de sobrevivir al huracán Paulina en Acapulco, conoció a Margarita Portillo en una misa dedicada a San Judas Tadeo. Se casaron el 20 de enero del año 2000. Margarita, además, llegaba con un hijo propio de una relación anterior, Andrés López Portillo, quien con el tiempo se volvería una figura central y también profundamente controvertida en los últimos años de vida del actor. El matrimonio entre Andrés García y Margarita Portillo nunca fue sencillo. Hubo infidelidades, hubo separaciones, hubo incluso un divorcio anunciado públicamente en julio de 2020. Pero después de 5 años viviendo separados, la pareja decidió darse una segunda oportunidad, reconciliándose para pasar juntos lo que ambos describían como su etapa de retiro en Acapulco. Nadie imaginaba entonces que esa reconciliación terminaría convirtiéndose en el epicentro de una de las batallas familiares más públicas y más dolorosas del entretenimiento mexicano. Margarita Portillo, según su propio relato, quedó cautivada desde el primer encuentro por el sentido del humor de Andrés García, por su cultura, por su capacidad de conversación. Se conocieron poco después del paso del huracán Paulina en una misa dedicada a San Judas Tadeo a la que un sobrino los llevó por separado. Ella tenía entonces apenas 24 o 25 años, mientras que él ya cargaba encima varias décadas de fama, de matrimonios anteriores y de una vida sentimental tan intensa como su propia filmografía. Personas. Con el paso de los años, esa diferencia de edad y de historia personal se convertiría en un elemento más dentro del complejo entramado familiar que rodearía sus últimos años de vida. ¿Y qué pasó con la relación de Andrés García con sus propios hijos durante todos esos años? Ahí está uno de los orígenes reales del conflicto. La relación entre Andrés García y sus hijos, incluso antes de que su salud empezara a deteriorarse, ya arrastraba tensiones profundas. Con Andrea, su hija, la relación se rompió de forma pública y dolorosa. El actor llegó a declarar frente a las cámaras que ella prácticamente había dejado de existir para él, acusándola de haberse alejado de toda la familia y de haber tomado decisiones de vida que él no podía perdonar. Con Leonardo, la relación era más cercana en apariencia, pero también estaba marcada por reclamos económicos constantes, según la propia versión que Andrés ofrecería después en distintas entrevistas. El quiebre con Andrea tenía, además, una capa todavía más dolorosa. La actriz llegó a acusar públicamente a su padre de abuso, una acusación que Andrés García negó categóricamente y que utilizó, a su vez, para justificar su decisión de dejarla fuera de cualquier futuro testamento e incluso de pedir que la bloquearan de sus redes sociales. Andrea ni es hija mía y no hay nada que arreglar, llegó a declarar el actor en una entrevista, negando además cualquier vínculo emocional con ella y acusándola de haberse relacionado con ambientes que él consideraba peligrosos. Andrea, por su parte, insistió en distintas ocasiones en que había intentado reconciliarse con su padre, una versión que Margarita Portillo se encargó de desmentir públicamente cada vez que trascendía. Según relató después el propio Andrés García en uno de sus videos caseros, Andrea había decidido, en sus propias palabras, cambiar de familia por completo. No hablaba con su madre, no le hablaba a él, no le hablaba a su tía, ni siquiera mantenía contacto con Leonardo, su propio hermano. Esa versión, ofrecida directamente por el actor frente a cámara, contrastaba de forma marcada con las declaraciones posteriores de Andrea, quien aseguró en distintas entrevistas que las diferencias entre ambos se habían limado antes de su muerte. Una reconciliación que Margarita Portillo negó tajantemente que hubiera ocurrido en la realidad. Andrés García Jr., el otro hijo varón nacido de la relación con Sandra Vale, mantuvo un perfil considerablemente más bajo que su hermano Leonardo durante toda esta etapa. A través de publicaciones esporádicas en redes sociales, dejó ver que su relación con Leonardo seguía siendo cercana, pero evitó, en la medida de lo posible, entrar en la confrontación directa y pública que su hermano sí sostuvo abiertamente contra Margarita Portillo. En julio de aquel mismo año, antes incluso de que el conflicto alcanzara su punto más álgido,
Leonardo y Andrés Jr. viajaron juntos a Acapulco para pasar el verano junto a su madre, Sandra Vale. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente si durante esa visita habían logrado ver a su padre, quien vivía en esa misma ciudad. Ese silencio, breve pero notorio, alimentó todavía más las especulaciones sobre qué tan real era realmente el acceso que la familia tenía al actor durante esos meses, incluso antes de que Leonardo hiciera pública su acusación de aislamiento en noviembre. La salud del actor, mientras tanto, se deterioraba de una forma que sus seguidores apenas alcanzaban a imaginar. Cirrosis hepática, consecuencia de décadas de consumo de alcohol. Y algo que se mantuvo oculto durante mucho tiempo, una dependencia severa a la cocaína que Margarita Portillo confesaría públicamente hasta más de un año después de la muerte del actor. Según su propio relato, García le ocultaba el consumo, evitando llevarla a fiestas y eventos sociales, precisamente para que ella no se diera cuenta de la magnitud del problema, aunque, según confesó después, Margarita siempre lo supo. Portillo relató también, en esa misma entrevista posterior, que Leonardo había notado en alguna de sus visitas a Acapulco el estado físico de su padre y que le había sugerido internarlo para tratar la adicción. Según su versión, esa internación nunca se concretó, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos económicos, pese a haber sido una de las estrellas mejor pagadas del cine mexicano durante décadas. Andrés García atravesaba en sus últimos años una crisis financiera que lo había obligado a vender gran parte de sus propiedades para poder subsistir. Ese dato, casi anecdótico en apariencia, terminaría siendo central para entender después las acusaciones sobre movimientos irregulares de dinero en sus cuentas personales. Pero el momento que terminaría por encender la mecha de todo este conflicto llegó en noviembre de 2022, cuando trascendió que Andrés García había sido hospitalizado tras una sobredosis de cocaína que lo puso, literalmente, al filo de la muerte. ¿Cómo reaccionó una familia entera al enterarse de que su padre, un hombre de 81 años ya debilitado por la cirrosis, había estado a punto de morir por una sobredosis? La reacción de Leonardo García fue inmediata y pública. A través de un comunicado difundido en redes sociales, expresó su preocupación extrema por la salud de su padre y, en el mismo mensaje, lanzó una acusación que terminaría dominando los titulares de espectáculos durante meses. Aseguró que Margarita Portillo lo mantenía incomunicado, negándole información completa sobre su estado de salud y bloqueando cualquier intento de visita. No nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo. Y asimismo, cuando está con ella, no nos da acceso a visitarlo, escribió Leonardo, añadiendo que desconocía qué intereses personales o económicos podían estar detrás de esa decisión. En el mismo comunicado, Leonardo fue más allá, asegurando que un médico certificado había determinado que el deterioro de su padre respondía, en parte, a un descuido humano evitable. Esa afirmación, difícil de comprobar públicamente pero imposible de ignorar, sembró todavía más dudas sobre las verdaderas condiciones de cuidado que estaba recibiendo el actor en su propia casa. No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir, escribió, dejando claro que no pensaba quedarse callado ante lo que consideraba una situación de riesgo real para la vida de su padre. La respuesta de Andrés García, sin embargo, tomó a muchos por sorpresa. Lejos de respaldar a su hijo, el actor concedió una entrevista donde calificó a Leonardo de gorrón y de mentiroso, asegurando que era el hijo que nunca lo había ayudado en nada. Y fue todavía más lejos. Declaró abiertamente que su herencia sería para Margarita Portillo y para su hermana Rosa María García, dejando claro que sus hijos varones no debían esperar recibir prácticamente nada de su patrimonio. Mi hijo Leonardo, él es el que nunca me ha ayudado en nada, a lo único que ha venido es de gorrón, declaró el actor con la misma contundencia que había marcado siempre su carácter frente a las cámaras.
Para muchos seguidores que lo habían visto durante décadas defenderse con esa misma dureza en entrevistas de todo tipo, esas palabras resultaban perfectamente coherentes con la personalidad de Andrés García de toda la vida. Para otros, resultaban precisamente lo contrario, la prueba de que algo o alguien estaba dictando ese discurso desde un lugar mucho menos genuino de lo que aparentaba. Muchos seguidores se preguntaban en ese momento si estaban escuchando las verdaderas palabras de Andrés García, o las palabras de un hombre de 81 años, senil según algunos testimonios, manipulado por quienes controlaban su entorno más cercano. Ahí es donde la historia da un giro todavía más oscuro. Semanas después de las declaraciones de Leonardo, un hombre llamado José Fernando Nolasco, identificado como extrabajador de Andrés López Portillo, el hijo de Margarita, concedió una entrevista a una revista mexicana donde relató detalles que estremecieron a la opinión pública. Aseguró haber sido testigo de movimientos de dinero sospechosos en las cuentas del actor y afirmó que en octubre de ese año Margarita y su hijo habían viajado con Andrés García a la Ciudad de México específicamente para llevarlo ante un notario, con el objetivo de que cediera legalmente sus propiedades. Nolasco relató, con bastante detalle, cómo se movía el dinero dentro de esa dinámica familiar. Aseguró desconocer si Andrés García había firmado ciertos documentos por voluntad propia o si su firma había sido, de alguna manera, obtenida bajo presión e incluso planteó la posibilidad de una falsificación. No sé si lo obligaron a firmarlos o falsificaron su firma. Era para vaciar la cuenta, lo más seguro es que Margarita fue quien sacó el dinero, pero venían a la cuenta de Andrés López Portillo, declaró, señalando directamente a la relación entre madre e hijo como el eje de las presuntas irregularidades financieras. ¿Firmó Andrés García esos documentos por voluntad propia, con plena capacidad de decisión, o firmó bajo presión, sin entender del todo el alcance de lo que estaba autorizando? Nolasco fue todavía más allá en sus declaraciones. Describió las condiciones de cuidado del actor con crudeza. Al señor lo veo muy mal, ya no deja el oxígeno, sé que está senil. Hace sus necesidades y él no puede limpiarse, pero hay veces que lo dejan así, hasta que llega alguien y lo limpia. También aseguró que era Margarita quien administraba directamente los medicamentos del actor, y que distintas personas cercanas al entorno familiar sospechaban que lo mantenía sedado con pastillas de forma excesiva. Margarita Portillo negó rotundamente cada una de estas acusaciones. En sus propias declaraciones públicas, aseguró que Andrés García no estaba incomunicado en contra de su voluntad y explicó que era el propio actor quien había decidido no ver a ciertos hijos, particularmente a Andrea, con quien llevaba más de una década sin hablar. Según la versión de Margarita, ella misma había intentado mediar en más de una ocasión, ofreciéndose como intermediaria para que Leonardo pudiera visitar a su padre, sin obtener respuesta favorable de parte del propio Leonardo. Hay una cosa que quiero aclarar. Vi mucho que Andrés desea reconciliarse con sus hijos. No, señor. La que fue la intermediaria, la que quería que viniera a verlo, fui yo. Yo primero le pregunté, Andrés, ¿aceptarías que viniera Leonardo a verte?, declaró Margarita en una conferencia de prensa, sosteniendo que había sido ella, y no al revés, quien insistió en mantener abierta la puerta de la reconciliación familiar. Según su relato, Andrés García sí había accedido a recibir a sus hijos mayores, Andrés Jr. y Leonardo, pero se negaba de forma tajante a hablar con Andrea, a quien consideraba, en sus propias palabras, alguien que llevaba 10 años sin mostrar interés real en su vida. Nadie podía responder con certeza a quién debía creerle el público, a un hijo que aseguraba estar siendo bloqueado, a una esposa que aseguraba estar solamente respetando la voluntad de su marido, o a un extrabajador que hablaba de negligencia y manipulación financiera desde dentro de la propia casa. La familia García, mientras tanto, seguía fracturándose en tiempo real, frente a millones de espectadores que consumían cada nueva declaración como si se tratara de un capítulo más de una telenovela, solo que esta vez la tragedia era completamente real. Mientras esta batalla mediática se intensificaba,
La salud de Andrés García seguía deteriorándose sin pausa. La cirrosis avanzaba. La dependencia a sustancias complicaba cualquier posibilidad de recuperación estable. Y el actor, cada vez más aislado del ojo público salvo por videos ocasionales grabados desde su casa en Acapulco, se convirtió en una figura casi fantasmal, presente en las noticias todos los días, pero prácticamente ausente de la vida pública que había dominado durante más de 5 décadas. Esos videos, difundidos a través de un canal de YouTube que llevaba su nombre y que administraba directamente el entorno de Margarita Portillo, se convirtieron en la única ventana pública hacia el verdadero estado del actor. Sus seguidores, acostumbrados a verlo lleno de vitalidad durante décadas, empezaron a notar con preocupación creciente los cambios físicos: la voz más débil, la mirada menos firme, el cuerpo visiblemente disminuido por la enfermedad. Cada nuevo video generaba oleadas de comentarios divididos entre la nostalgia por el galán que fue y la preocupación genuina por el hombre frágil que ahora aparecía en pantalla. En esos videos ocasionales, grabados generalmente junto a Margarita, Andrés García aparecía defendiéndola con vehemencia, negando cualquier tipo de manipulación en su contra y reiterando una y otra vez su decisión de dejarle la mayor parte de su patrimonio a ella y a su hermana. Para sus críticos, esos videos eran precisamente la prueba de la manipulación que denunciaban. Un hombre debilitado, repitiendo frente a cámara exactamente lo que su entorno más cercano necesitaba que dijera. Para sus defensores, esos mismos videos eran la prueba contraria, la voluntad clara y consciente de un hombre que, pese a su enfermedad, sabía perfectamente lo que quería hacer con lo que le quedaba de vida y de patrimonio. Periodistas de espectáculos que cubrieron el caso de cerca durante esos meses coincidieron en un detalle inquietante: la dificultad, casi imposible de resolver desde fuera, de verificar en qué condiciones reales se grababan esos videos, quién decidía qué preguntas se le hacían al actor, y hasta qué punto sus respuestas reflejaban pensamientos completamente propios o simplemente la repetición de ideas que llevaba tiempo escuchando dentro de su propia casa. ¿Existe alguna manera de saber, con certeza absoluta, cuál de las dos versiones era la verdadera? Probablemente no. Pero hay un fragmento que ayuda a entender, al menos parcialmente, lo que realmente pensaba Andrés García en sus últimos meses de vida. En una de esas grabaciones caseras difundidas semanas antes de su muerte, el actor, con la voz ya notablemente debilitada, habló sin que nadie se lo pidiera sobre sus hijos varones. Dijo, textualmente, que no permitiría que sus bienes terminaran en manos de quienes, según él, solamente se habían acercado a pedirle dinero durante toda su vida adulta, y que su decisión sobre la herencia era completamente suya, tomada con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Para quienes defendían a Margarita, ese fragmento representaba la prueba definitiva de que la voluntad del actor había sido siempre genuina, sin ningún tipo de manipulación externa. Para quienes desconfiaban de su entorno más cercano, ese mismo fragmento resultaba todavía más inquietante. Un hombre debilitado, grabado en su propia casa, repitiendo con una precisión casi guionizada exactamente los mismos argumentos que Margarita Portillo llevaba meses defendiendo frente a los medios de comunicación. La grabación, lejos de cerrar el debate, terminó alimentándolo todavía más, exactamente como había ocurrido que surgía durante aquellos últimos meses. Esa ambigüedad, lejos de resolverse, terminó acompañando a Andrés García hasta el final de sus días. El 4 de abril de 2023, en su amado Acapulco, la ciudad donde había construido toda su leyenda personal, Andrés García falleció a los 81 años. La noticia recorrió el mundo del espectáculo en cuestión de minutos. Homenajes, condolencias y recuerdos de una carrera legendaria inundaron las redes sociales. Pero incluso en ese momento de duelo colectivo, la sombra del conflicto familiar seguía presente. Colegas de toda su vida artística, actores con los que había compartido créditos décadas atrás, directores que lo recordaban como uno de los profesionales más entregados que habían conocido, se sumaron a un homenaje colectivo
que por unas horas pareció, al menos en apariencia, unificar a un país entero en torno a la memoria del actor. Sin embargo, detrás de ese duelo público, la familia seguía exactamente tan dividida como lo había estado durante los últimos meses de vida del actor. Andrea García, la hija con la que el actor había roto públicamente, publicó un mensaje de despedida cargado de nostalgia, agradeciéndole por las memorias compartidas y despidiéndose de él frente a las playas de Acapulco que tanto amaba. Un gesto que, para muchos, resultó profundamente conmovedor. Para otros resultó contradictorio, considerando la dureza de las palabras que Andrés García había dedicado públicamente hacia ella apenas meses antes. ¿Se reconciliaron realmente padre e hija antes de su muerte, o esa despedida pública fue solamente una forma de cerrar, al menos simbólicamente, un capítulo que nunca llegó a resolverse en vida? Esa pregunta, como tantas otras en esta historia, quedó sin una respuesta definitiva. Pero el capítulo más tenso de todo este conflicto familiar todavía estaba por llegar. 2 meses después de la muerte del actor, se dio lectura formal a su testamento. Y el documento confirmó, letra por letra, lo que Andrés García había estado adelantando en sus últimas entrevistas. La herencia se repartiría entre 4 beneficiarios en partes iguales, un 25% cada uno. Margarita Portillo, Andrés López Portillo, hijo de ella, Rosa María García, hermana del actor, y Andrés García Jr., uno de sus hijos varones. Leonardo y Andrea quedaron completamente fuera del reparto de bienes materiales. La lectura del testamento se realizó en un ambiente de tensión evidente, con representantes legales de distintas partes de la familia presentes en la misma sala, cada uno atento a cada palabra del documento. Trascendió, además, que no se trataba del único testamento que Andrés García había firmado a lo largo de los años. Existían versiones anteriores, redactadas ante el mismo notario, que distribuían el patrimonio de forma distinta. Ese detalle, aparentemente técnico, se convertiría después en la base de toda la estrategia legal que emprenderían los hijos inconformes. Margarita Portillo, además, recibió algo que consideraba todavía más valioso que cualquier propiedad: los derechos de imagen, biográficos y cinematográficos de Andrés García, junto con las regalías generadas por la repetición de sus telenovelas y películas. En la práctica, eso significaba que cualquier proyecto futuro que quisiera usar la imagen o la historia de Andrés García tendría que pasar, obligatoriamente, por la autorización de la mujer a quien sus propios hijos habían acusado meses antes de aislarlo y manipularlo. ¿Cómo reaccionaron Leonardo y Andrés García Jr. al enterarse de que quedaban prácticamente excluidos de la herencia material de su padre? La respuesta llegó rápido, y llegó con un aliado inesperado. El actor Roberto Palazuelos se convirtió en una especie de vocero extraoficial de Sandra Vale, madre de Leonardo y Andrés Jr., cuestionando públicamente la validez del testamento. La estrategia legal, sin embargo, no atacaba directamente la voluntad expresada por Andrés García, sino la capacidad del notario que había dado fe del documento, argumentando irregularidades en el proceso de formalización. Por amo. Margarita Portillo, respaldada por su abogado, respondió con firmeza, defendiendo la legitimidad absoluta del testamento y acusando a los hijos inconformes de haber estado acostumbrados, durante años, a pedirle dinero a su padre sin preocuparse jamás por su bienestar real. Roberto Flores Treviño, abogado de Margarita Portillo, y quien se presentaba también como amigo cercano del actor durante 25 años, fue especialmente contundente en su defensa del documento. Explicó públicamente que por los hijos inconformes no cuestionaba la voluntad expresada por el testador, sino exclusivamente la capacidad legal del notario para dar fe del acto. Un tecnicismo jurídico: anular el reparto de bienes sin necesidad de demostrar manipulación alguna. Yo conmino a respetar la voluntad de un hombre como Andrés García, que nos deja la satisfacción de sus películas, declaró el litigante, insistiendo en el carácter amistoso y desinteresado de su relación profesional con el actor fallecido. Palazuelos, por su parte, calificó en distintas ocasiones a Rosa María García,
hermana del actor y una de las beneficiarias directas del testamento, con palabras duras, acusándola públicamente de no respetar los acuerdos previos que, según él, existían dentro de la familia. Esas declaraciones, ampliamente difundidas en programas de espectáculos, mantuvieron el conflicto en el centro de la conversación pública mexicana durante meses después de la muerte del actor, muy lejos de la paz que cualquier familia debería encontrar tras perder a un ser querido. La disputa legal se extendió durante meses, alimentando titular tras titular en la prensa de espectáculos mexicana, mientras la memoria pública de Andrés García quedaba atrapada entre dos narrativas completamente opuestas y aparentemente irreconciliables. Hoy, cuando se repasa la totalidad de esta historia, resulta casi imposible reducirla a una sola versión simple de héroes y villanos. Están quienes creen firmemente que Margarita Portillo se convirtió en los últimos años de vida del actor en la única persona que realmente lo cuidó, mientras sus hijos aparecían solamente cuando había dinero de por medio. Y están quienes sostienen exactamente lo contrario, que Margarita y su hijo aislaron deliberadamente a Andrés García de su familia biológica, controlando su acceso a la información, a las visitas y finalmente a su propio patrimonio, aprovechando el deterioro físico y mental de un hombre de más de 80 años. Quienes defienden la versión de Margarita señalan un argumento difícil de ignorar. Fue ella, y no los hijos que ahora la acusaban, quien permaneció físicamente al lado del actor durante los años más difíciles de su enfermedad, encargándose de sus cuidados diarios mientras Leonardo y Andrés Jr. vivían, según distintos testimonios, alejados de Acapulco durante largas temporadas. Quienes sostienen la versión contraria señalan, con la misma firmeza, que la presencia física constante no garantiza automáticamente buenas intenciones y que precisamente esa cercanía diaria fue la que le permitió a Margarita y a su hijo controlar cada aspecto de la vida del actor sin ningún tipo de supervisión externa. ¿Cuál de las dos versiones se acerca más a lo que realmente ocurrió puertas adentro de esa casa en Acapulco? La verdad, probablemente, no sea completamente blanca ni completamente negra. Es posible que Andrés García, con su carácter fuerte y su historial de decisiones impulsivas, realmente haya decidido por sí mismo alejarse de hijos con los que llevaba años de reclamos y tensiones acumuladas. Y es igualmente posible que en paralelo, su entorno más cercano haya aprovechado esa distancia familiar preexistente para consolidar un control cada vez mayor sobre sus decisiones económicas durante la etapa más vulnerable de toda su vida. Ambas cosas, dolorosamente, pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que sí queda claro, más allá de cualquier interpretación, es el patrón que esta historia expone con crudeza, el de miles de familias mexicanas que enfrentan, lejos de los reflectores, situaciones parecidas cuando un familiar mayor empieza a depender por completo de quienes lo rodean en sus últimos años. La fama de Andrés García simplemente puso bajo los reflectores un conflicto que en la sombra se repite constantemente entre personas comunes, la delgada línea entre el cuidado genuino y el control ejercido bajo la apariencia del cuidado. Especialistas en derecho familiar consultados por distintos medios durante el proceso judicial señalaron que casos como este resultan extremadamente difíciles de resolver, precisamente porque la ley protege el derecho de cualquier persona mayor de edad, incluso enferma, a decidir libremente sobre su propio patrimonio y sobre sus propias relaciones familiares. Demostrar manipulación o abuso de confianza requiere pruebas concretas, no simples sospechas, y esa dificultad probatoria termina, en la práctica, favoreciendo casi siempre a quien tiene el control físico y cotidiano sobre la persona mayor en cuestión. Andrés García dejó, además de una filmografía extensa y una leyenda imborrable como galán de cine, una familia dividida que hasta el día de hoy no ha logrado reconciliar sus versiones sobre lo que verdaderamente ocurrió durante sus últimos meses de vida. Leonardo y Andrés García Jr. siguen convencidos de que su padre fue aislado y manipulado. Margarita Portillo sigue firme en su versión, fue su única compañera fiel hasta el último aliento de un hombre que, según ella,
tomó sus propias decisiones hasta el final. Con el paso de los meses, tras la resolución de las disputas legales más urgentes, ambas partes fueron reduciendo la intensidad de sus declaraciones públicas, aunque sin llegar jamás a un acuerdo real sobre los hechos. Margarita Portillo continuó apareciendo en entrevistas ocasionales defendiendo la memoria de su esposo y recordando con cariño los años compartidos, mientras evitaba cada vez entrar en confrontaciones directas sobre el tema de la herencia o de las acusaciones de aislamiento. Leonardo, por su parte, mantuvo un perfil considerablemente más discreto tras la lectura del testamento, limitándose en ocasiones puntuales a recordar públicamente a su padre sin volver a tocar directamente el conflicto con su madrastra. Y en medio de ambas versiones queda la imagen de un hombre que dominó las pantallas mexicanas durante décadas con una seguridad absoluta, pero que terminó sus últimos meses envuelto en la misma incertidumbre que atraviesa cualquier familia rota. La de no saber, ya nunca, quién decía la verdad y quién simplemente defendía sus propios intereses mientras un padre, un esposo, una leyenda del cine mexicano, se apagaba lentamente frente al mar que tanto amó. Quizás esa sea, al final, la lección más incómoda de toda esta historia, que la fama, el dinero y el reconocimiento público no protegen a nadie de terminar sus últimos días atrapado en la misma pregunta que atraviesa a tantas familias comunes, en tantos hospitales y tantas casas de cuidado a lo largo de todo el país. ¿Quién decide realmente por una persona que ya no puede decidir del todo por sí misma? ¿Y quién se beneficia, en silencio, de esa fragilidad que llega, tarde o temprano, para todos por igual? El legado artístico de Andrés García, sus más de 60 películas, sus telenovelas inolvidables, su imagen imborrable como uno de los grandes galanes del cine mexicano, permanece intacto en la memoria colectiva de millones de personas que crecieron viéndolo en pantalla. Pero junto a ese legado artístico queda también otro legado, mucho más incómodo y mucho más humano. El de una familia que en los meses finales de la vida de su patriarca no logró encontrar la manera de anteponer el bienestar del hombre que los unía por encima de las sospechas, los reclamos económicos y las heridas acumuladas durante décadas enteras. Al final, más allá de contratos, testamentos y declaraciones cruzadas, queda una pregunta que ninguna sentencia judicial podrá responder jamás con certeza absoluta. Si Andrés García, en esos últimos meses frente al mar de Acapulco, se sintió realmente acompañado, o si murió, como tantos otros antes que él, profundamente solo en medio de una casa llena de gente que decía quererlo. Esa incertidumbre, más que cualquier cifra de herencia o cualquier titular de espectáculos, es probablemente el verdadero legado silencioso de esta historia. El recordatorio incómodo de que ni siquiera una de las figuras más grandes del cine mexicano pudo escapar de la pregunta más humana de todas, la que tarde o temprano enfrentan miles de familias lejos de cualquier cámara, cuando la vejez, la enfermedad y el dinero se cruzan al mismo tiempo dentro de una sola casa. Andrés García, el galán que durante décadas pareció invencible frente a cualquier cámara, terminó demostrando, sin proponérselo, que ni la fama más grande logra blindar a nadie de la fragilidad final que iguala, tarde o temprano, a todos los seres humanos. Y esa, al final, es quizás la verdad más dura que deja esta historia. Detrás de cada leyenda de cine, sigue existiendo siempre un ser humano vulnerable, esperando hasta el último instante, que alguien decida cuidarlo por las razones correctas, sin que nadie, ni siquiera hoy, pueda asegurar del todo si eso fue exactamente lo que ocurrió, en realidad, durante los últimos y complicados meses de vida de Andrés García.